Tu palabra, Señor, que vamos a estudiar ahora. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestros oídos, para atender lo que tú nos quieres transmitir, Señor. Ayúdame también a mí a poder transmitirlo de acuerdo a tu voluntad. Te pido que traigas con bien a aquellos hermanos que vienen de camino. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar lección nueva, lección número 8. Y vamos a comenzar con el versículo clave. Voy a pedirle, como siempre, a Carlos que me eche un cable. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos que van del 12 al 14. ¿Te lo leo? Sí, claro, y también por favor. todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero perdiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste, ¿verdad? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hemos estado viendo durante estas últimas lecciones y parecía que todo era un poco happy flower, ¿no? Todo muy bonito. Hemos estado viendo esa compasión del Señor Jesucristo mientras estaba haciendo su ministerio, ¿verdad? Hemos oído esas gratas palabras, esas buenas nuevas. Hemos aprendido del Maestro. Hemos tenido un anticipo de la gloria que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Con la transfiguración. Hemos estado viendo cómo los hombres se maravillaron y dieron gloria a Dios por las cosas que vieron y oyeron. Sin embargo, en esta lección vamos a ver un contraste y vamos a hablar que dentro de todo esto que estuvimos viendo, también el Señor Jesucristo encontró una fuerte oposición a su ministerio, una fuerte oposición que empezó desde el principio de su ministerio. ¿Qué ejemplo o qué ejemplos podemos ver hoy en día de oposición, de oponentes o de rivales de cualquier tipo? Políticos, por ejemplo. Dame un ejemplo. No lo he oído por ahí. Sí. ¿El qué? Por ejemplo, o sea, entre Feijóo y Sánchez, por ejemplo, ¿qué más? Madrid-Barça. Es otro tipo de rivalidad, oposición, ¿sí? Israel y Palestina, por ejemplo. También hay un conflicto, hay una oposición. Zelensky-Putin, ¿verdad? Son ejemplos que tenemos a día de hoy de rivales o de oponentes uno contra otro. Algunos políticos, otros deportivos. ¿Qué aviva o nutre estas rivalidades? El orgullo, por ejemplo, entre el Madrid y el Barça, el orgullo de los que pertenecen al Madrid, el orgullo de los que pertenecen al Barça, el poder ganar unos o poder ganar otros, siempre ganan los mismos, que son los buenos, como no puede ser de otra manera, que son los del Madrid. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿perdón? El poder también es una manera de avivar o de nutrir esa rivalidad, ver quién quiere obtener el poder, ¿verdad? Por ejemplo, en la política, pues como cuando hay elecciones, siempre hay unos oponentes que buscan, que desean el poder. Hay rivalidades u oponentes donde lo que se cuestiona es un tema de competencia, pero sin que haya maldad detrás, sin que haya malos motivos. Sin embargo, hay otras que son violentas u hostiles, como hemos visto o estamos viviendo en esta guerra entre Israel, por ejemplo, Palestina o Rusia, Ucrania, ¿verdad? Hay rivalidades que van y tienen motivos violentos u hostiles. Muchos ejemplos que vemos aquí. ¿Cuál fue la primera rivalidad que hubo? Creencias ideales, sí, pero algo concreto. Entre Caín y Abel. Entre Caín y Abel. Quizá un poquito antes, ¿no? ¿Perdón? Eva y la serpiente, dicen por ahí detrás. ¿Quizá un poquito antes o no? En los cielos. En los cielos. Pero eso es un poco amplio, venga, un poco más concretos. Bien, vamos a buscar por ahí. Esa ya la han dicho, pero ya hemos ido antes. ¿No vas a ser tú de los del ministro de Transporte bajo un retraso como la Renfe? Venga, antes, habíamos dicho por ahí en el cielo, ¿verdad? Vamos a buscar Isaías, capítulo 14. Me va a ayudar Clara. Isaías, capítulo 14.
versículos 13 y 14. Bien. 13 y 14. Este y el 14. Ok. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantarás mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa primera rivalidad original, ese deseo, ¿verdad?, de Satanás, que quería ser igual a Dios, quería rivalizar, quería ocupar el puesto de Dios. ¿Creéis que el Señor Jesucristo encontró oposición en su ministerio? ¿Oposiciones como estas que hemos estado viendo que te podemos tener hoy en día? Sí, encontró oposición. ¿Y quién tenía como oposición? ¿Quién era la persona que estaba detrás de esa oposición? Satanás, ¿verdad? Desde el principio siempre ha sido Satanás. Hemos hablado antes, creo que ha sido de Yanira, por ahí detrás. Hemos hablado de esa serpiente, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, Satanás inmediatamente, ¿qué hizo? Intentó seducir, ¿verdad? Intentó coger y evitar el plan de Dios. Quería crear su propio plan. Creó duda. ¿En qué versículo nos dice eso, hermano? Vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. ¿Cuál era el plan de Satanás en este momento? Crear duda, crear un plan alternativo, ¿verdad? Al plan de Dios. Vamos ahí, a Génesis, capítulo 3. ¿Qué nos dice ahí el versículo 1, por ejemplo, Chema? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ese era su plan, ¿verdad? Crear duda, con que Dios os ha dicho. Quería tener un camino, un plan alternativo al plan de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Dios ante ello? Castigo, ¿verdad? Antes de eso, versículo 4, si me puedes leer, Chema. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis, ¿verdad? Ahí está creando esa duda, estaba introduciendo la mentira, pero Dios creó, ¿verdad? Reaccionó ante esta situación y le dio a Satanás su propia condena. Vamos ahí a los versículos, al versículo 14, que los 14 también, 15. Sí, 14 y 15. Pepe, por favor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el cañar. Ante esta rebelión, ¿verdad? Esta creación de duda que introdujo Satanás en Adán y Eva, Dios enseguida actuó, y actuó de dos maneras. La primera de ellas es expulsando a Adán y Eva del Edén, y la segunda de ellas es la que ha leído Pepe, que es haciendo esa condena profética, ¿verdad? Que vemos en el versículo 15, más allá de ese versículo 14 de andarás apoyando, etcétera, etcétera. El versículo 15 es la clave en todo esto. ¿Qué condena profética dice aquí o condena Dios a Satanás? ¿Qué le dice? Que habrá enemistad, ¿verdad? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este primer, podemos decir, evangelio profético es la lucha y el resultado entre ¿qué? Entre la simiente de ¿quién? Dice ahí versículo 15, entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿verdad? Que es Cristo, y los que están en él. En medio de la maldición que había aquí, resplandeció un mensaje de esperanza. Pero aquí ya estamos viendo esa oposición que tendría el Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice ese texto?
que Satanás heriría a la simiente de la mujer, ¿dónde? En el calcañar, ¿verdad? En el talón. ¿Eso qué significa? Que le haría sufrir, que habría sufrimiento. Sin embargo, Cristo heriría a la serpiente, a Satanás, ¿dónde? Que significa destrucción, un golpe mortal, ¿verdad? Un golpe fatal. Ya desde ese principio de los tiempos vemos esa profecía en el cual ya nos estaba diciendo que el Señor Jesucristo tendría oposición. El principio de la redención, ¿no? El principio del plan de redención. Ese es el principio, ¿verdad?, del plan de Dios, pero estamos centrados ahora en hablar de la oposición que tendría el Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio. ¿Qué otros ejemplos de oposición tuvo el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio? Aquí ya hemos visto que está profetizado que iba a tener esa oposición. ¿Qué ejemplos más podemos ver desde el principio de los tiempos? Hemos estado viendo el primero, la rebelión de Satanás contra Dios. Lo hemos leído ahí en Isaías capítulo 14. Hemos estado viendo un segundo ejemplo, ese ataque contra Adán y Eva. ¿Cuál es más? ¿Qué fue lo de Israel contra Dios? Ataques, ¿verdad? También contra el pueblo escogido, contra el pueblo de Israel. ¿Cuál es más? Vámonos ya al Nuevo Testamento. Pedir que naciera. Por ejemplo, una vez ya es verdad que Satanás ha intentado siempre destruir la genealogía del Señor Jesucristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y cuando ya el Señor Jesucristo nació, ¿qué intentó Satanás? La muerte de los inocentes. La muerte, ¿verdad? Intentó destruir a el niño Jesús, ¿verdad? Mandando esa matanza a todos los niños. ¿Qué más? ¿Perdón? Un poquito antes. ¿Os acordáis de las tentaciones? ¿Verdad? También esos ataques contra el Señor Jesucristo en el tiempo de las tentaciones. ¿Cuáles más? Toda la oposición, ahí ha dicho Ana, no solo los fariseos, sino toda la oposición que el Señor Jesucristo tuvo a lo largo de su ministerio. Podemos considerar también, ahí lo tenemos puesto, ¿verdad? Esa oposición de Satanás a Dios y a su plan y todos los hitos que hemos estado hablando. Y vamos a centrarnos un poco en el último, esa oposición al ministerio del Señor Jesucristo. Podemos decir que el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo se produce ¿en qué momento? Después del bautismo. Generalmente es aceptado eso, que después del bautismo se inicia el ministerio público del Señor Jesucristo. Y en ese momento, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, ¿qué vino del cielo? Una voz, ¿verdad?, de Dios que decía que, lo estuvimos viendo también la semana pasada, que era el mismo texto que había en la transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento, a partir de esa declaración del cielo, Satanás, si cabe, intensificó aún más su guerra contra el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo titubeó ante esa oposición, fue timorato, fue débil. No, ¿verdad? Encaró a su oponente. El Señor Jesucristo fue al desierto y ahí en el desierto encaró, ¿verdad?, tres tentaciones en las cuales Satanás intentó atacar al Señor Jesucristo en aquellas áreas de debilidad que podía tener cualquier hombre. Ya se estuvo viendo, lección número 3, si queréis repasarlo, en lección número 3 de nuestro libro se estuvo viendo las tentaciones, pero ¿qué áreas de debilidad puede tener cualquier hombre y contra las cuales atacó Satanás al Señor Jesucristo durante la tentación? La primera de ellas, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, el físico. ¿Qué le dijo? Proveer de pan, ¿no? El hambre. ¿Cuál es la segunda? El alma, obtener aclamación popular. La tercera de ella, el espíritu, obtener reinos donde reinar. Pero el Señor Jesucristo triunfó, sabemos que triunfó sobre cada uno de estos ataques. ¿Cómo contestó el Señor Jesucristo? Vamos a verlo ahí, vamos al Evangelio de Mateo. Nos habíamos quedado por aquí por Pepe. Seguimos con Aldo por ahí en Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 10.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Vete, Satanás, ¿verdad? Le ordenó el Señor Jesucristo. Fue derrotado en cada uno de los ataques. Pero este mandamiento del Señor Jesucristo a Satanás, ¿cuánto creéis que duró? ¿Cuánto tiempo duró esta orden? Tu hermano al lado, versículo 13. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en el... Perdón, Evangelio de Lucas, discúlpame. Es el 4.13, pero de Lucas. Perdón. Lucas 4.13. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por... Echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Vale, paramos ahí. De nuevo, ejemplo, el Señor Jesucristo sanando, ¿verdad? Quitando esa enfermedad a estas personas. Hemos visto unos ciegos, luego otro endemoniado también. ¿Y cómo se encuentra con esa oposición de los fariseos? Versículo 34. Por el príncipe de los demonios echa fuera a demonios. Pero no solo el Señor Jesucristo luchó contra Satanás, sino que además encomendó a sus discípulos y les envió contra el mismo enemigo y con el mismo poder y propósito. Voy. Veme buscando, Noris, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 19. Dime, William. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que, como lo que estás explicando ahorita, Cristo, ¿verdad? El ataque de Cristo al poder de Satanás, pero no solamente él, sino que cuando la Biblia dice que el hombre fuerte es atado y repartió el botín, la iglesia tiene la capacidad de disgustar de ese botín, ¿no? Que es cuando nos metemos a esos lugares profundos, como por ejemplo lugares donde hay prostitución o pecado, pues no voy a especificar uno, y ganamos a esa persona para Cristo. Entonces, de cierta manera... Ojo con esos temas, porque más de uno fue a buscar al pecador y se quedó allí. Sí, no, pero no quiero ese tema, sino haciendo referencia en cuanto a la proclamación del Evangelio y ganar a almas. Eso sí. Que le pertenecían. El Señor Jesucristo nos envía, como hemos dicho, Y nunca con vaya el... solo, hay que ir de dos en dos. Eso también. Eso lo ya lo estuvimos viendo la semana pasada cuando los discípulos son enviados como fueron enviados de dos en dos. Pero me vale lo que ha comentado William, me vale lo que comenta el hermano José, porque los discípulos, igual que nosotros, hemos sido enviados con el mismo poder y con la misma misión y con el mismo propósito. Y ahí es donde entra la hermana Noris, que me va a leer, por favor, Lucas 19. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fijaros esa potestad que le da el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿vale? ¿Para qué? Versículo 19 que hemos leído, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El diablo, ¿verdad? Con la misma fuerza, con el mismo poder. ¿Y por qué les envía de esa manera? Porque el Señor Jesucristo previamente ya había cogido y sabía que tendrían victoria sobre el enemigo. Vamos al versículo anterior, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es una manera, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tiene de decirles: no os sorprendáis si con este poder que yo os envío, si con este propósito y misión que yo os envío, vencéis al diablo, porque yo mismo he visto a su jefe ser expulsado del cielo. Yo soy la fuente de poder que tenéis vosotros para llevar a cabo esta misión. Otro ejemplo de su deidad. ¿Perdón? Otro ejemplo de su deidad. De su deidad, efectivamente. Otro ejemplo de su deidad. En el Nuevo Testamento se identifica o se hace distinción hablando del poder de Satanás de dos maneras. En primer lugar, a través de una influencia
y en una segunda manera a través de una posesión demoníaca. Ejemplos de posesión demoníaca lo hemos estado viendo en todos los textos que hemos visto, ¿verdad? Esos endemoniados, cómo el Señor Jesucristo les saca fuera demonios, Mateo 4:24, hemos leído también en el capítulo 8, 8:16, 8:28, ejemplos en los cuales existe esa posesión demoníaca. Sin embargo, también el Nuevo Testamento habla de la influencia demoníaca, de esa influencia de los demonios que pueden manifestarse de otras maneras. Esa influencia puede, por ejemplo, manifestarse en forma de ascetismo o de formalismo religioso. José, búscame por favor 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. O sea, no pensemos que Satanás solo se manifiesta de maneras espectaculares, como hemos estado viendo, de que hay una persona poseída y ese tipo de cosas, sino también se manifiesta a través de esa influencia, como hemos estado viendo. Vamos a leer ahí, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos aquí, ¿verdad? Esa influencia, dice algunos, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto puede degenerar a su vez también en impureza. Por ahí detrás, Lidia, ¿verdad? ¿Me puedes buscar, porfa? Segunda de Pedro 2, 10 al 12. Segunda de Pedro 2, 10 al 12. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Bien, hemos estado viendo esto, estudiamos también cuando estuvimos viendo esta carta del apóstol Pedro, esa impureza, ¿verdad? La señal de influencia demoníaca en lo referente a los creyentes, ya la hemos estado viendo antes, la ha leído el hermano José en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, y estuvimos viendo en lecciones pasadas, en libros pasados, ¿cuál es? La apostasía, ¿verdad? Ese es el abandono de la fe. Volvemos otra vez ahí a los evangelios. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo confrontó, dio muestras de su poder a través de esos milagros de sanidad, de quitar, de sacar esos demonios, ¿verdad? Muchos de ellos, pero también confrontó la herejía y todas formas de mal donde se encontraba esa forma de mal. Vamos a Mateo, capítulo, me he quedado por aquí con Natalia, Mateo 7:15. Aquí vemos advertencias también del Señor Jesucristo ante esta forma de maldad, ante esta influencia que hemos estado viendo, de esta influencia demoníaca. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de esos falsos profetas, de esa influencia demoníaca. ¿Qué más? Mateo 16:16. Ever, por ahí detrás, Mateo 16:16. Y al lado, Marcos 8:15, si me vais buscando, Marcos 8:15 y Lucas 12:1. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es Mateo 16:16. No, 16:6. Te he dicho 16, perdón, 16:6. Vale. Y Jesús le dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura, ¿verdad? De esas falsas enseñanzas. Marcos 8:15.
Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura, de los fariseos y de la Herodes. Y de la de Herodes. Lucas 12:1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vemos ahí todas esas malas influencias, todas esas herejías, esas doctrinas que eran malas, ¿verdad? Qué curioso, vemos, no vamos a tener mucho tiempo, pero ese contraste, ¿verdad?, que se ve en la palabra de Dios entre aquellos que glorificaban al Señor por sus obras y aquellos que tenían una actitud crítica o resentimiento, ¿verdad?, ante las mismas. Vamos a Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas, rápido, capítulo 4. ¿Se puede decir entonces que el cristiano puede ser influenciado por el enemigo? Sin duda alguna. Sin duda alguna. La consecuencia de esa influencia, la consecuencia final, al final, valga la redundancia, es la apostasía. Es el coger y dejar, el abandono de la fe, ¿verdad? Y es algo de lo cual ninguno de nosotros estamos libres, con lo cual hay que mantenerse firmes, ¿verdad?, en este tema. Pero fijaros ese contraste que hemos dicho. En Lucas capítulo 4, los versículos que van del 14 en adelante, para no ponernos a leerlos, lo estuvimos viendo semanas pasadas. ¿Os acordáis de ese evento del Señor Jesucristo? Va a la sinagoga en Nazaret, abre el libro del profeta Isaías, se pone a leer y tiene esa reacción de todos los que están allí, versículo 20, donde fijan sus ojos en él y él se sienta y dice, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y cómo reaccionan los que están allí? Una parte, versículo 22, dicen, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Sin embargo, había otros que reaccionaron. ¿De qué manera? En los versículos que tenemos a continuación, versículo 28, por ejemplo, y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿A qué se debe este contraste? ¿Qué creéis? Una manera sutil de decir que lo querían matar. Sin duda alguna, le querían despeñar. Pero fijaros que en el mismo... Imaginaos que está esa imagen, como está aquí, donde estoy yo, el Señor Jesucristo cogiendo y leyendo ese texto. Y los de mi izquierda se estaban maravillando. ¿Quién es este? Veremos leído ahí en el versículo 22. Daban buen testimonio de él. Y los de mi derecha cogieron y querían matarle, querían despeñarle. Fijaros qué contraste tan grande, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo de todo lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo y de todos los aspectos conflictivos y de oposición que tuvo el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Él cogió y identificó también a todos estos que tenían el conflicto con ellos y los llamó generación de víboras. Mateo 12, 34, ¿verdad? Lo que indicaba claramente que ellos no tenían una relación con Satanás, tenían una relación, con Satanás y no con Dios. Ejemplos de esa oposición o de ese ataque, ¿verdad?, que tuvo el Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio. Son ya las 12, vamos a parar aquí en este punto 3. Pero hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo tuvo ese poder y tuvo claro ese ataque contra Satanás y varios ejemplos de ellos, sacando fuera demonios, curando a enfermos, enviando en el mismo poder a sus discípulos, y de la misma manera nosotros mismos somos enviados, ¿verdad?, en ese poder, siempre y cuando tengamos el control del Espíritu Santo con nosotros y el apoyo del Espíritu Santo con nosotros. Vamos a parar aquí. Próxima semana veremos esa oposición de los hombres contra Cristo, veremos la respuesta de Cristo ante esa oposición. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Mario. En ese pasaje que estamos leyendo de los endemoniados gadarenos, estaba escuchando en estos días que hay una parte muy interesante, que es que
Jesús envía a los demonios a unos cerdos, decían cerdos a Isis, ¿no? O sea, porque el cerdo es un animal sucio para el judío. Entonces eso indica que estamos hablando de un lugar que es de extranjeros, gentiles, y esos eran más que posesión de Satanás en el tiempo. Y ahí, eso es lo que dice Jesús, o sea, que él entra a la casa del hombre fuerte y lo saquea. Que esos son hombres que eran posesión completa de Satanás. Sí, era el territorio de los Gadarenos, ¿verdad? Era la parte fuera del territorio de Israel. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Una observación. Siempre decimos aquí en la iglesia, siempre lo escuchamos al pastor, se lo escuchamos te escuchamos a ti o a quien esté, que lo escuchamos siempre, que tenemos que ser fuertes ante la tentación del diablo. Si el diablo, si Satanás tentó a Jesucristo, fíjate a los demás. Entonces, por ello, siempre tenemos que estar alerta. ¿Y alerta para qué? Que tengamos muy claro que es para nuestro propio bien, porque si no será para el mal. Teniendo eso claro, cuando venga la tentación, meditemos mucho en ello. Pues la tentación sabemos que va a venir. El Satanás siempre está, ¿verdad?, en oposición contra la obra de Cristo, en oposición ante cada uno de nosotros. Y Él nos está atacando continuamente. Por eso tenemos que utilizar la oración, utilizar la palabra de Dios, día a día, nuestros devocionales, nuestras cosas, ¿vale?, para poder coger y estar firmes ante esa situación. ¿Alguna cosa más? Nada más, paramos aquí.